Es por su gracia que aquí estamos, no porque lo merezcamos, ¿verdad? No, es por la gracia de Dios, hermanos, que estamos aquí. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2 y versículo 6. Repito nuevamente, hermanos, es Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 5 hasta el capítulo 2 y el versículo 6. Amén. Amén. Bueno, hagamos esta lectura, hermanos, alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco o no guarda mis mandamientos, el Padre es mentiroso, la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a compartirles el tema en esta tarde que se llama ¿Cuándo los cristianos pecan? Cuando los cristianos pecan. ¿Pecan los cristianos, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando los cristianos pecan? Esto es lo que vamos a aprender hoy, hermanos, en este mensaje que Dios trae para nosotros. No hay doctrina bíblica, hermanos, más extensa y vitalmente importante que la que trata sobre el pecado del cristiano. En la Biblia, hermanos, encontramos mucha enseñanza, enseñamos mucha doctrina, pero prácticamente en el Nuevo Testamento, hermanos, la doctrina del pecado del cristiano es muy extensa, esta doctrina. Hay mucho que aprender aquí, hermanos, que pudiera salir algunos mensajes, algunas predicaciones acerca de este tema tan interesante. La mayoría de las almas o de los cristianos, hermanos, sufren de alguna herida del pecado. Y esto, hermanos, es consecuencia de esa lucha, de esa batalla que sostenemos los cristianos como si fuéramos unos guerreros en un campo de batalla, donde estamos constantemente luchando, hermanos. Obviamente, así como nosotros le pegamos con la espada al enemigo, bueno, en algunas ocasiones el enemigo también nos logra herir, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, hermanos, sabemos pues que sostenemos una lucha, hermanos, constante contra tres enemigos que tiene el cristiano. Tres enemigos, hermanos, muy fuertes, que lucha diariamente con ellos, como es, hermanos, la carne, el mundo y Satanás. Estos tres enemigos del creyente, hermanos, constantemente lo están acosando y lo están atacando. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 6 y versículos 10 y 11,
nos dice, hermanos, lo siguiente. Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo nos dice, hermanos, que las acechanzas del diablo, los ataques del diablo sobre el cristiano, hermanos, son ataques abiertos. En todo momento suceden. El diablo está acechando. Cuando una persona está acechando, está espiando, está cazando, está viendo la manera de lanzar, hermanos, ese dardo de fuego. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso a vestirse con la armadura de Dios, y en todo este pasaje nos habla, hermanos, cómo es esa armadura, que ya en otras ocasiones lo hemos escuchado, ¿verdad? Donde nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes. Y habla de la coraza de justicia, habla del yelmo de la salvación, habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos habla de algo muy importante, que es, hermanos, la oración. Así que, hermanos, dado que tenemos una lucha constante, la palabra de Dios nos exhorta a combatir, hermanos, al enemigo usando esta armadura espiritual, porque la lucha, hermanos, es permanente. Entonces, aquí podemos entender por qué todas las almas, todos los cristianos, tenemos, hermanos, alguna herida que el pecado nos ha hecho espiritualmente, por esta lucha constante que tenemos con él. En el libro de los Romanos, hermanos, en los primeros 5 capítulos, el apóstol Pablo aborda acerca del pecado del hombre, y lo hace de una manera universal. Dice que todos hemos pecado. Estos primeros 5 versículos podemos decir que están dirigidos a los no regenerados, a la gente que no conoce al Señor. Pero los capítulos del 6 al 8, y podemos decir en adelante, todo eso, toda esa información o toda esta enseñanza está dirigida a los cristianos, porque ahí, hermano, nos dice que estamos muertos al pecado, que tenemos que vivir para el Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y toda esta enseñanza que se nos dirige, hermanos, en estos capítulos del libro de Romanos, se nos relaciona, hermanos, con el problema que enfrenta el creyente, hermanos, en su andar diario. El problema que enfrenta el creyente en su andar diario es el problema, hermanos, del pecado. Y podemos leer, hermanos, en el resto del Nuevo Testamento cómo recibimos exhortaciones, no solamente del apóstol Pablo, sino también recibimos exhortación de parte del apóstol Pedro, del apóstol Juan, y también como el apóstol Pablo en sus epístolas pastorales, pues también habla de esta necesidad, hermanos, de estar luchando siempre y de estar atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es imposible, hermanos, que vivamos sin pecar, dado que tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos, que en cualquier momento, en un descuido, hermanos, pues nos incita a pecar. Cualquier mal pensamiento que se aloja en nuestro corazón, cualquier reacción, hermanos, que tenemos, a veces somos tentados en nuestra codicia, hermanos, a veces somos tentados a mentir, en algún momento de ira ofendemos. Entonces, tener el control así, hermanos, de nuestra vida completamente intelectual o físicamente, es imposible, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios, dado que tenemos una naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios nos dice, hermanos, allá en Gálatas capítulo 5, que tenemos también una naturaleza espiritual. El apóstol Pablo menciona ahí que andemos en el Espíritu,
y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que no podamos, dice, para que no hagamos lo que querramos. Para decir, yo voy a estar únicamente, pues ahora voy a vivir en la carne. No, el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo, ¿verdad? Que eso no agrada a Dios. Y cuando el cristiano se enfoca a vivir su vida espiritual, a consagrarse al Señor, la carne siempre le va a estar demandando y lo va a estar atacando. Entonces, dado que hay una lucha, hermanos, ahí hay dos polos en la vida del creyente, esto hace imposible, hermanos, que el creyente se mantenga siempre en victoria. Somos llamados a vivir en victoria, ¿verdad? Y la victoria la tenemos en el Señor Jesucristo, pero esto no quiere decir, que, hermanos, que el pecado nos deje alguna otra herida. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a considerar cómo podemos nosotros, hermanos, vivir en esa victoria, considerando lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, cuando pecamos. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de pecar y hasta dónde nos puede arrastrar nuestro descuido espiritual? Nos arrastra, hermanos, hacia una vida pecaminosa donde podemos perder muchas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Dado que tenemos esta lucha espiritual, hermanos, los cristianos, el Señor, hermanos, ha provisto, nos ha provisto tres, voy a decir, nos ha provisto el Señor de su palabra, y nos ha provisto de la presencia del Señor Jesucristo y la presencia también, hermanos, del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado, hermanos, estas armas, o nos ha dado estas provisiones, hermanos, para que nos mantengamos firmes en el Señor. El salmista dijo en el Salmo 119, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. El salmista afirma que para no pecar es importante atesorar, guardar, mantener el consejo de la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Y aquí vemos la importancia, hermanos, de memorizar la palabra de Dios, de leerla, porque todo lo que leemos se nos va quedando grabado en nuestro corazón. Y al momento de ser tentados, el Espíritu Santo usará esa palabra para que nosotros actuemos en defensa de nuestra vida espiritual. Ahora, cuando la palabra de Dios, hermanos, hace morada en el corazón del creyente, va a alcanzar, hermanos, muchos logros espirituales. El Señor Jesucristo nos dice, hermanos, allá en San Juan, capítulo 15 y versículo 7, nos dice lo siguiente. Dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dos cosas importantes que el Señor Jesucristo nos menciona en este pasaje: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes. Recuerden que en este capítulo de San Juan, capítulo 15, el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de la vid verdadera. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Dice que su Padre es el labrador. Y el Señor dice que para poder permanecer y llevar fruto, pues tenemos que permanecer unidos a la vid. Él dice que nosotros somos los pámpanos, y los pámpanos son esas ramitas, hermanos, de la vid que llevan, hermanos, ese fruto. Y en este versículo nos dice, hermanos, que para poder tener esa vitalidad, poder tener esa vida espiritual, tenemos que permanecer en Él. Pero aquí, hermanos, vamos a decir, la savia es la palabra de Dios, la que nos mantiene vivos, ¿verdad? El Señor dice: y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, hermanos, cuando el cristiano hace que la palabra de Dios more en su corazón, hermanos, va a tener victoria. Pero cuando el cristiano ignora la palabra de Dios, no la conoce,
hay poca esperanza de victoria en su vida diaria. Es por eso que tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días, para mantenernos en victoria. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ¿verdad? Ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. Y el Salmo sigue diciendo cuál es el resultado de meditar en la ley de Dios, en su palabra de día y de noche. Un árbol frondoso, ¿verdad?, que está junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, este es el resultado, hermanos, de que la palabra de Dios more en nosotros. Esta es la provisión que Dios nos da, la ayuda, la bendición que tenemos, hermanos, para mantenernos en pie y no pecar y no ofender a Dios. El pecado, hermanos, tiene una doble, voy a decir, consecuencia. Primeramente, el pecado, hermanos, rompe nuestra comunión con Dios. Y segundamente, el pecado trae aflicción a nuestro espíritu, trae aflicción a nuestra alma. No podemos, hermanos, pecar y estar en paz. Si somos verdaderamente creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, el pecado nos va a doler, va a traer dolor, va a traer aflicción. El que no es cristiano, hermanos, puede pecar y hacer y no va a sentir nada, porque lo hace por naturaleza. Pero el que ya ha creído en el Señor Jesucristo, el que el Señor le ha abierto los ojos y le ha mostrado las consecuencias del pecado, entonces eso trae aflicción. Y lo que más nos duele, hermanos, es que se rompe la comunión con Dios. Nos sentimos secos, nos sentimos como que algo falta, hermanos, cuando el pecado llega a nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que tenemos que mantenernos siempre, ¿verdad?, tomados de la mano del Señor. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí, hermanos, la palabra santificar habla que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos apartamos más del pecado y nos consagramos más a Dios. La palabra santifícalos en tu verdad. Quiere decir que la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios nos mantenga, hermanos, alejados de toda tentación, nos mantenga alejados del pecado, y al mismo tiempo, hermanos, ser santificados es ver el pecado como lo ve Dios. Dios ve el pecado como algo abominable, algo que el Señor detesta, que Él no puede soportar, y cuando nosotros vemos el pecado de la misma manera, nos abstenemos porque sabemos que eso no le agrada a Dios, y también a nuestra alma tampoco le agrada, hermanos, el pecado. El enemigo, hermanos, busca la manera de engañarnos a través de filosofías. Muchos hombres, hermanos, tienen una filosofía acerca de la vida y acerca del pecado. Para muchos hombres muchas cosas no son pecado, ¿verdad? Y vamos a escuchar que a veces digan: ay, no es pecado hacer esto, no es pecado hacer lo otro, ¿qué tiene que lo hagas? Mira, todo el mundo lo hace. Esa es una filosofía humana. Pero nosotros tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. A veces los cristianos somos un poco convenencieros, nos acomodamos a la situación, a la condición, hermanos, para decir: ay, pues ¿qué tiene? Así, no hay que ser tan fanáticos así. A veces los cristianos llegamos a pensar, cuidado cuando llegan esos pensamientos, porque esos pensamientos, hermanos, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y por eso tenemos, hermanos, que mantenernos en contacto con la palabra de Dios, esta provisión que Dios nos da, hermanos, para no pecar. Ahora consideremos, hermanos, otra provisión que Dios nos da, y es la intercesión del Señor Jesucristo. Él intercede, hermanos, por nosotros. Él, hermanos, nos guarda y nos protege, hermanos, como un pastor a sus ovejas. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también leemos, hermanos, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y verso 32, cómo el Señor Jesucristo hace esta obra de intercesión.
El Señor le dice al apóstol Pedro ahí que Él ha intercedido por él para que su fe no desmaye. Y así le dice, pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí, hermanos, el Señor le está anunciando a Pedro que Él le va a negar, ¿verdad? Le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, aquí tenemos que entender algo. El diablo, hermanos, tiene ese permiso para zarandearnos como a trigo. Tiene ese permiso, hermanos, para tentarnos, pero el Señor intercede para que nuestra fe, hermanos, no falte. Recordemos en el libro de Job cómo el diablo, hermanos, Satanás fue, ¿verdad? Cuando vinieron los hijos de Dios, vinieron los ángeles, y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Mira que es un hombre con un corazón íntegro, temeroso. Y el diablo le dice, bueno, es que él te sirve porque tú le has dado muchas riquezas, pero quítale todo a ver si no reniega de ti. Y el Señor le permite a Satanás, hermanos, pues quitarle a Job todo eso, incluso que le venga una enfermedad maligna, con la única condición de que preserve su vida. Entonces podemos ver aquí, hermanos, cómo de alguna manera Dios permite las cosas malas que nos suceden con el propósito de que nuestra fe se fortalezca. Pero a la misma vez, Dios está intercediendo por usted y por mí. Esto es algo, hermanos, bíblico, es algo que es real, ¿verdad? Como el Señor, hermanos, Él está siempre, hermanos, orando por todos. Ahí en San Juan capítulo 17 tenemos la oración del Señor Jesucristo, donde se nos dice que el Señor Jesucristo no solamente oró por los discípulos, sino también oró por usted y por mí. Hay un versículo ahí en San Juan capítulo 17 donde el Señor Jesucristo dice, y no oro solamente por estos, sino también por todos aquellos que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos, ¿verdad? Es San Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es un versículo muy bonito, el saber que el Señor no solamente rogó por ellos, sino también por usted y por mí, que habíamos de creer en el Señor. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, sigue intercediendo por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8 y versículo 34 para ver, hermanos, esta gran verdad. Romanos 8, 34. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Dios nos ha provisto, hermanos, su palabra para que la meditemos, para que, hermanos, la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Pero como el Señor sabe, hermanos, conoce nuestra naturaleza y sabe que estamos expuestos, entonces Él intercede para que nuestra fe no falte, y también intercede por nosotros cuando nosotros vamos ante el Señor, hermanos, humillados, y le pedimos perdón por nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 2 dice ahí, hijitos míos, dice, si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Que intercede, hermanos, por nosotros. Y allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versos 23 al 25, ahí se nos presenta, hermanos, al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, hermanos, que constantemente está intercediendo, hermanos, por todos nosotros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, en versos 23 y 25.
Dice así la palabra de Dios: y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la intercesión del Señor Jesucristo por usted y por mí está siempre latente. Así como cuando nosotros, hermanos, intercedemos, oramos por nuestros hijos, así con ese mismo amor, Cristo intercede por nosotros. Oramos por la salvación de nuestros hijos, oramos por la vida espiritual de ellos, oramos para que Dios les abra el entendimiento y se alejen de malas amistades, o oramos para que Dios les abra el entendimiento, tomen buenas decisiones. Oramos, intercedemos y te pedimos. Así el Señor constantemente está orando por usted y está orando por mí para que no pequemos, porque sabe que el pecado nos va a traer, hermanos, terribles consecuencias en nuestras vidas. El pecado, hermanos, nos roba la paz. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera provisión que Dios nos da, hermanos, para que no pequemos. El Espíritu Santo que mora en el creyente. El Espíritu Santo, hermanos, nos da esa protección y nos da la victoria para que el cristiano dependa del poder del Espíritu Santo que mora en él. Vayamos a San Juan, capítulo 14 y versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 17. Dice así, hermanos, la palabra de Dios en este versículo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El autor, hermanos, Juan, del Evangelio, dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el mundo, hermanos, no lo conoce, no lo puede experimentar, ¿verdad? Pero nosotros sí, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y mora en nosotros. Por eso creemos que cuando creemos y sustentamos que cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida espiritual, a nuestro ser, y hace morada ahí, ya está con nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro consejero. Dice el Señor Jesucristo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor que mora, hermanos, en nosotros. Viene en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Dice el Señor Jesucristo en este mismo pasaje de San Juan, capítulo 17, en el versículo número 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí es, hermanos, donde el Espíritu Santo entra en acción, a recordarnos la palabra de Dios justamente cuando estamos siendo tentados. Así, Él inmediatamente, hermanos, va a recordarnos la palabra de Dios, va a recordarnos lo que a Dios no le agrada, y nosotros tenemos que responder. No podemos, hermanos, ignorarlo. Y cuando el cristiano ignora al Espíritu Santo y no le obedece, es entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo es contristado, es entristecido, porque nosotros que tenemos, hermanos, la voluntad de hacer lo bueno y lo malo, y el cristiano influenciado por la carne desobedece, entonces el Espíritu Santo, hermanos, se entristece. Esto es de lo que les hablaba ahí en Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo habla de esta situación entre el Espíritu y la carne. Ahí nos habla acerca de las obras del Espíritu, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:16. Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que
quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? Y más adelante, el apóstol Pablo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, si somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne. La carne va a demandar atención, va a demandar que ser satisfecha a través de las concupiscencias, los deseos insanos propios de la carne, ¿verdad? Pero los que son de Cristo decimos: no, carne, tú ya estás crucificada. Ahora quien gobierna aquí es el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Ahora, hermanos, vayamos a lo siguiente. Dado que tenemos una naturaleza pecaminosa, dado que el Señor conoce nuestra condición, la realidad del pecado en el creyente, hermanos, es algo, hermanos, que no podemos negar, y que Dios conoce que el pecado que mora en nosotros. Pablo decía, hablando acerca del pecado que moraba en él, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 7, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿verdad? Y él hablaba de su condición carnal, ¿verdad? Y mental, espiritual. Decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, sabiendo que existe esta lucha, hermanos, carnalmente por el pecado o contra el pecado, Dios nos da la provisión de su palabra, la intercesión del Señor Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo para vencer el pecado. Pero ahora, hermanos, lo que quiero abordar, hermanos, es que el pecado, cuando el creyente ignora todo esto o simplemente se aleja del Señor, aún conociendo la verdad, hermanos, aún conociendo la palabra de Dios, aún así, hermanos, muchas veces el creyente va a querer hacer la voluntad propia, su propia voluntad. Va a querer imponer su soberanía sobre la soberanía de Dios. Es decir: Señor, eso es lo que tú dices en tu palabra, ya la sé, Señor, pero yo quiero hacer esto. En mi voluntad yo sé que es malo, pero lo voy a hacer. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, el pecado trae su castigo. Y Juan, en la primera carta de Juan, nos enumera, hermanos, 7 castigos experimentables, aflictivos, que sufre el creyente, hermanos, cuando peca. Vamos a ir, hermanos, a primera de Juan, en el capítulo 1, donde iniciamos la lectura de este pasaje. Dice aquí, hermanos, que el pecado trae su castigo. Cuando el cristiano peca, hermanos, su camino se vuelve tinieblas. Cuando el cristiano peca, su camino se vuelve tinieblas. Recuerden que camino en la Biblia representa nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, hermanos, de estar en la luz, hermanos, es Cristo, se vuelve tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas representan, hermanos, el pecado. Juan dice, hermanos, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Es decir, sí, ya conocemos que eso es malo, pero no le hace, yo lo quiero seguir haciendo. Fue la respuesta de los hombres. Y veamos primeramente, hermanos, en el versículo número 6, donde Juan está hablando acerca de que Dios es luz, ¿verdad? Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 2 cosas que nos menciona Juan aquí, hermanos, del cristiano que desciende a una vida en tinieblas, a una vida de pecados. Una de ellas es que decimos que andamos en luz. Yo estoy bien con el Señor, ¿verdad? Si dicen: tú no me puedes juzgar, yo estoy bien con el Señor, yo y el Señor sabemos cómo estoy. A veces así dicen las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice que si decimos que tenemos comunión con el Señor, pero
acá donde nadie sabe, andamos en tinieblas, andamos en pecado, dice, mentimos, ¿verdad? Mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Entonces aquí, hermanos, dice el versículo 4 en el capítulo 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, el primer castigo, hermanos, es que el cristiano se engaña a sí mismo. Se envuelve en esas tinieblas, decir, no, yo estoy bien delante de Dios, no pasa nada, yo ando bien, pero realmente se está engañando a sí mismo, ¿verdad? Se miente a sí mismo y miente también a los demás, cuando deberíamos de reconocer nuestro pecado y, como dice el primer versículo del capítulo 2, pues ir al Señor, ¿verdad? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo al justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, cuando un cristiano peca, su camino se vuelve en tinieblas, se envuelve en oscuridad y se aparta de la luz, se aparta del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante mantenernos escudriñando la palabra de Dios para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, a no vivir una vida en tinieblas. Segundamente, hermanos, otra de las consecuencias cuando los cristianos pecan es que se pierde el gozo de la salvación, se pierde el gozo del Señor. Y podemos leer ahí en el versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿cómo entendemos, hermanos, este gozo? ¿Cómo entiende usted la palabra gozar? Cuando nos comemos, hermanos, una fruta, gozamos, ¿verdad? Nos encanta morder el mango y disfrutar, hermanos, la pulpa del mango. ¡Ay, qué rica, qué sabrosa! Podemos decir, es un gozo. Un gozo también, hermanos, cuando recibimos a un familiar, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos en una buena comunión, gozamos. Ahora, Juan nos habla que el gozo del Señor, hermanos, es estar bien con Dios, es disfrutar la presencia de Dios, es ver la mano de Dios en nuestras vidas. Este gozo, hermanos, de venir a la casa de Dios, de gozar la palabra del Señor, de cantar al Señor, de orar al Señor, de tener comunión con los hermanos, es un gozo, es una alegría. Se pierde, hermanos. El cristiano que vive en pecado se aparta, se aleja, pierde el gozo, hermanos, del Señor, porque el pecado lo va atando, el pecado, hermano, lo va alejando, ya no vive, ya no disfruta, porque el pecado está ocasionando esto en la vida, hermanos, del cristiano. San Juan capítulo 15 y versículo 11, hermanos, dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. San Juan 15 y versículo 11, el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor está en usted. ¿Disfruta usted la presencia de Dios? ¿Tiene usted esa confianza, esa alegría de saber que el Señor le escucha? David dijo, hermanos, en el Salmo 51 y versículo 12, cuando él había pecado, recuerden, hermanos, el pecado de David, que pecó contra el Señor con Betsabé, había cometido adulterio, y no solamente eso, sino que había mandado asesinar a Urías, ¿verdad? Y mientras él cayó, dice que cayó en depresión, se empezó a secar, pero llegó un momento en que él clamó a Dios y pidió perdón. Y en el versículo 12 del Salmo 51 dice,
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Anteriormente a esto, él confesó que había pecado. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, él dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y esto es lo que, hermanos, sucede. Se pierde el gozo de la salvación. Se pierde el gozo de disfrutar que somos salvos. No perdemos la salvación, pero se pierde, hermanos, esa alegría, esa paz. Eso que no lo podemos explicar, pero que lo vivimos los cristianos. El saber que somos libres de condenación. El saber que disfrutamos la presencia de Dios. Tenemos esa confianza de que el Señor nos llama, pues no tenemos miedo, hermanos, a la muerte, porque hacemos que el Señor, hermanos, nos guarda y nos protege. Ahora, hermanos, otro de los castigos que sufre un cristiano cuando peca, pues ahorita les mencionaba cómo el cristiano pierde la comunión con Dios. La comunión, hermanos, es estar en armonía con Dios, es estar en armonía con los hermanos. Qué triste cuando perdemos la comunión. Todos hemos experimentado en algún momento, hermanos, que por un conflicto entre hermanos en la familia o con algunas personas, hermanos, se rompe la comunión. Es triste cuando a la persona la saludamos y ya no nos habla, ¿verdad? O que nos esquiva, o que uno llega con mucha alegría, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona nos ve diferente, hola, ¿cómo está? Hermano, es triste, ¿verdad? Cuando se pierde la comunión. El pecado, hermanos, rompe esa comunión con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando oramos, hermanos, ¿a quién oramos? Oramos al Padre, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nuestra comunión, hermanos, es con el Padre y con el Hijo. Cuando se pierde, hermanos, cuando el cristiano peca, pierde la comunión. ¿Y saben qué sucede, hermanos? El cristiano pierde el deseo de orar. Ya no le nace orar. O sea, ya no disfruta la oración. Y si ora es una oración mecánica y siente que algo le falta a la oración, ya no ora como antes, siente que le falta sustancia, le falta algo a la oración. Puede ser una oración mecánica, puede ser una oración repetitiva. Incluso cuando está orando puede venir otros pensamientos y salirse de la oración. Entonces, esta es una consecuencia de vivir en pecado. Se pierde el deseo de orar. David dice, mientras callé, mientras no oré, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos, dice. Pero cuando él recapacitó, cuando Natán le dijo, ¿este eres tú? Entonces abrió los ojos y se humilló ante el Señor, le pidió perdón y escribió el Salmo 32 y el Salmo 51, que hablan acerca de su arrepentimiento y de su confesión de pecado. ¿Cuántos cristianos habrá, hermanos, que han perdido la comunión con Dios? Cristianos que no solamente no oran, sino que tampoco se congregan, que la vida espiritual o la vida cristiana, la vida de la iglesia, ya pasó un segundo término. Ahora tienen otras prioridades, tienen otras amistades, otras aficiones, y antes iba a la iglesia, pero no, ahora ya no. Así. Se pierde todo eso. Pero también, hermanos, eso trae que pierden la experiencia del amor de Dios. El cristiano, cuando peca, hermanos, pierde la experiencia de experimentar el amor de Dios. Y lo leemos ahí en el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Fíjense cómo dice Juan, que el que guarda, el que obedece la palabra de Dios, el que está atento a la palabra de Dios, el que la está meditando, el amor de Dios se perfecciona. O sea, siente cada día el amor de Dios. Así.
El que no lee la palabra de Dios se siente desechado por Dios, abandonado por Dios, porque pierde el contacto, pierde la comunión, deja de experimentar el amor de Dios, deja de entender cómo es que Dios lo ama. Y hermanos, esto es algo que no debemos de perder nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, amar al Señor. Dicen los versículos 15 y 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, Juan nos dice, hermanos, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, para que el amor del Padre permanezca en nosotros. Cuando dejamos de amar a Dios y nos vamos tras las cosas del mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Así, o sea, has dejado tu primer amor, como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Otra cosa que sucede, hermanos, cuando los cristianos pecan, es que pierden la paz en su corazón. Dice el versículo 3, primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 10. A ver, primera de Juan 3, 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A ver, estoy equivocado aquí. Primera de Juan 3, 4 al 10. A ver, no, es el versículo 3 y el versículo 4. ¿Sí? Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escriben para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, sí, estoy en primera de Juan 3, primera de Juan capítulo 3, versos 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ah, ok. Bueno, ese es. Y voy a leer hasta el 10. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, el que peca simplemente pierde, hermanos, la paz. No hay paz en nuestro corazón, porque el pecado, hermanos, trae como consecuencia que nuestra conciencia nos va a estar acusando, así, constantemente. El Espíritu Santo nos va a redarguir, hermanos, del pecado. Y por último, hermanos, algo que se pierde es la confianza, ¿verdad? Se pierde la confianza en Dios. Hay un dicho que dice, hermanos, que la confianza, así como se gana, se pierde, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos confianza en el Señor, el pecado nos hace perder esa confianza en el Señor. Y no porque Dios nos haya quedado mal, sino porque por nuestro pecado, hermanos, dudamos de la palabra de Dios. Entonces, esto es algo, hermanos, que debemos de tener, hermanos, bien presente, ¿verdad? Para que no perdamos, hermanos, la confianza en nuestro Señor, sino que debamos siempre, hermanos, estar firmes delante del Señor. Dice 1 Juan capítulo 3, versículos 19 y 20: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, resumiendo, hermanos, Juan nos dice todo lo que sucede en la vida de un cristiano cuando pecamos.
cuando permitimos, hermanos, el pecado, todo lo que perdemos. Primeramente, hermanos, como el pecado, hermanos, nos hace entrar en tinieblas, perdemos el gozo, perdemos la comunión, dejamos de experimentar el amor de Dios, dejamos, hermanos, de tener paz en nuestro corazón, dejamos de confiar en Dios. Y hay muchas otras más consecuencias, hermanos, que puedo mencionar en la Biblia cuando el cristiano permite el pecado, cuando peca. Y una de las cosas que sucede, hermanos, es que el poder de nuestros dones, hermanos, deja de ser efectivo. Ya no servimos al Señor. Hay muchos hermanos que tienen diferentes dones y una consecuencia es que ya no quieren desarrollar ese don. Se apartan, ¿verdad? Cuando hay pecado, no, ya no quiero servir como maestro, no, ya no voy a hacer esto, pastor, voy a renunciar porque no me siento bien. Eso, hermanos, es consecuencia del pecado. Se pierde el poder del Espíritu Santo sobre ese don. Otra consecuencia, hermanos, es que se pierde el testimonio. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Dice que si la sal de la tierra pierde su sabor, ya no sirve para nada, ¿verdad? Y eso se refiere, hermanos, a nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando la sal deja de ser salada, pues ya no, ¿verdad? Los cristianos ya no tenemos esa influencia sobre el mundo, y estamos aquí para preservar el mundo, para hablarles, hermanos, acerca del Señor Jesucristo. Estamos aquí para iluminar, para reflejar la luz de Cristo. El pecado llega a considerarse, hermanos, a constituirse una gran tragedia cuando el cristiano se enfría, hermanos, y se separa de la comunión con Cristo y de la comunión con la iglesia. Ahí es donde, hermanos, vamos a decir, toca fondo. Cuando el cristiano permite el pecado, aquello que parecía inocente, hermanos, va creciendo y lo envuelve. Llega un momento en que se aparta de la comunión con el Señor, se aparta de la comunión de la iglesia y entra, hermanos, en un estado muy triste y muy deprimente. El remedio sigue siendo el mismo. Primera de Juan 1:8 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, fíjense cómo Dios, hermanos, no nos deja solos, nos provee para que no pequemos. Pero cuando quedamos en pecado, todavía nos da el remedio: confesión, ¿verdad? Y arrepentimiento. Y la intercesión, el abogado que tenemos, hermanos, que es Cristo el Señor. Pero hay algo importante que ustedes y yo debemos hacer siempre. Y esto lo encontramos, hermanos, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y con esto termino. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce, hermanos. Sabe que tenemos el sello de su Espíritu Santo. El fundamento es Cristo, es la palabra de Dios. Ya conoces todo, ¿por qué vas a pecar? Apártate de iniquidad. Si estás viviendo en pecado, dice: apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No lo consienta, porque el pecado, hermanos, es como la humedad, se va metiendo, hermanos, ¿verdad? Y de momento no se ve, pero luego, hermanos, destruye, corroe, corrompe, ¿verdad? Así que, hermanos, démosle gracias a Dios, y que Dios nos dé gracia y sabiduría para no pecar, no ofender al Señor y no perder, hermanos, todos los beneficios que tenemos de gozar nuestra comunión con el Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias te damos una vez más. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Y cada día, Señor, cuidas de cada uno de nosotros. Nos provees, Padre Celestial, para que podamos vivir en victoria, Señor.
Señor, sobre el pecado que nos asedia continuamente. Gracias por tu palabra, Señor, que nos arroja toda esta bonita enseñanza, esta información. Padre, ayúdanos para ponerla por obra y no ofenderte y disfrutar en plenitud nuestra vida de comunión, nuestra vida espiritual contigo. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad, cuando estamos siendo tentados, Señor, que tu palabra, Señor, sea nuestro sustento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro consolador, que nos anime, Señor, y que confiemos siempre en la intercesión del Señor Jesucristo para no sufrir las consecuencias, Señor, de nuestros pecados. Mi Dios bendito, oramos a ti y pedimos tu bendición. Manténnos en victoria, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios. Estamos despedidos. Si han traído ofrendas, hermanos, aquí las podemos traer al altar.